Oremos juntos. Padre nuestro santo, lleno de bendición y misericordia, viviendo en medio de errores y pecados, siendo merecedores del juicio y del castigo eterno del lago del fuego, te damos gracias porque nos has salvado con tu gran amor. Nos has hecho tu Hijo y nos has bendecido para que en adelante te sirvamos siendo guiados y gobernados dentro de tu cuerpo, que es la Iglesia. Te damos gracias también por habernos reunido en un mismo lugar a los hermanos salvos por tu sangre preciosa y que nos has instruido con tu santa palabra. Queremos, Señor, que estés con nosotros y llenes con la palabra necesaria a cada uno de los hermanos, y que esa palabra, con la ayuda del Espíritu, sea comprendida y grabada en lo profundo del corazón. Ayúdanos para que tu palabra sea el alimento en nuestra alma y para que pueda ser fuerza, consuelo y ánimo. Haznos estar firmemente sobre tu palabra, para que cada uno de nosotros camine en la verdad y para que a través de nuestra vida transformada seamos manifestados como la luz de este mundo. Ahora mismo se está llevando a cabo el segundo retiro de verano. Te pedimos que estés presente y que ores para que las almas que han asistido al retiro y también los que con esfuerzo se logró llevar, todas sin excepción, sean salvos. Ayuda y guía con tu mano bondadosa a los predicadores, colaboradores y todos los hermanos que se esfuerzan por esta obra. Te pedimos que estés con cada uno de los que están enfermos y con los que están pasando por diversas dificultades y aflicciones, que en medio de ello no se caigan, sino que miren más a ti y te sostengan más fuertemente, que ni una sola persona tropiece, sino que se levante y camine en la verdad. A los santos que hoy no pudieron estar con nosotros, llénalos donde quiera que se encuentren con tu gracia. Te pedimos que estés en cada uno de los hogares de los misioneros que han salido a predicar el Evangelio por todo el mundo. Ayúdalos carnalmente y espiritualmente y que por la gran obra de Dios sean usados preciosamente para que muchas almas sean salvas. Edifica y ayuda uno por uno a todos los santos e iglesias de todo el mundo, por favor. Encomendamos por completo a ti el principio y el fin de este día, en el nombre del Señor Jesús, quien nos salvó. Amén. Sí, Efesios 5 vamos a buscar. Efesios 5. Desde el versículo 22 hasta el 33. Se los leo. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la Iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una Iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama,
porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Versículo 31 y 32 leemos juntos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hasta aquí. El pastor principal está dando la prédica del Evangelio en el segundo retiro de verano en este momento. Entonces, por eso yo estoy aquí por hoy. Como el Evangelio se está predicando en este momento, me gustaría que oraran en su corazón individualmente. Es posible que tengan curiosidad por los datos, entonces les cuento brevemente. Según la estadística de esta mañana, el número de asistentes son de 13,808 personas. Y es la primera vez que pasan los 13,000 personas. Y ayer en el almuerzo, cuando más personas comieron, el número llegó a 10,528 personas. Es también la primera vez que el número de personas que comen en el comedor supera los 10,000. Eso también significa que muchas personas están mostrando interés y están participando en la obra del Evangelio, lo cual es motivo de alegría, ¿no? Aunque siempre nos preocupa el dormitorio. Bueno, en el pasaje que leímos hoy, hablando en la posición y el papel del marido y la mujer, se dice en el versículo 32 que este misterio es grande. Yo hablo respecto de Cristo y de la Iglesia, dice, ¿no? Por eso hoy elegí como título el gran misterio que es Cristo y la Iglesia, el marido y la mujer. Y con este título espero que reflexionemos juntos en la palabra. Viendo en la Biblia hay muchas parábolas acerca de la Iglesia. Por ejemplo, en Corintios 3:9 dice que la Iglesia es la tierra de Dios y también la casa de Dios. En Corintios 3:16, 17 también dice que Dios es el templo de la Iglesia también, ¿no? También en San Juan 10 dice que Jesús es el buen pastor, ¿no? Y el buen pastor da la vida por las ovejas. Y esas personas que fueron salvas por el sacrificio del buen pastor se les llama ovejas. Y a la reunión de esas ovejas se les llama rebaño, ¿no? También en Juan capítulo 10 dice, y habrá un rebaño y un pastor. Entonces, a Jesús lo compara con el pastor y los salvos, los santos, lo compara con el rebaño, ¿no? También en en San Juan 15, se usa la parábola de la vid y los pámpanos, ¿no? Jesús es la vid y los santos son los pámpanos unidos en esa vid. Y juntos forman la iglesia y el labrador que cultiva la viña, que es la iglesia, es Dios Padre. Así usó la parábola de vid y los pámpanos. También otro de las parábolas más usadas en el Nuevo Testamento es la parábola del cuerpo. En Corintios 12:12 dice, porque así como el cuerpo es uno, y también muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo cuerpo. Así también Cristo, ¿no?
Y en el 12:27 dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Así que hablando en términos del cuerpo, Jesús corresponde a la cabeza y el cuerpo es todo el conjunto de los santos salvos. Y cada uno de nosotros somos ese miembro. Así habló usando la parábola de la cabeza y el cuerpo. Y hay una más, ¿no? La parábola del marido y la mujer, es decir, el novio y la novia. El hecho de que la Biblia use tantas parábolas para hablar de la iglesia y que lo haga con tanto detalle, sin duda nos hace ver cuán importante es la iglesia. Entre las muchas parábolas relacionadas con la iglesia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la más representativa y la más usada en la parábola es del marido y la mujer, es decir, el novio y la novia. Por eso hoy, en este título, espero aprender un poco más y ver en toda la Biblia del gran misterio que contiene el marido y la mujer y la relación entre Cristo y la iglesia. A través de esta enseñanza espero que reflexionemos un poco en qué es lo que Dios está haciendo a lo largo de la historia y cómo nosotros pertenecemos a la iglesia también y cuál es la posición y el papel de la iglesia, y que sea un buen tiempo para pensar en qué bendición se ha dado pues la iglesia. En el Antiguo y el Nuevo Testamento hay muchos pasajes que hablan de la relación entre Cristo y la iglesia como la relación entre el marido y la mujer. Desde el momento en que Dios creó el primer hombre, mostró la relación entre Cristo y la iglesia como la relación entre el marido y la mujer, ¿no? Dejen aquí marcado y busquemos Génesis 1:27. Génesis 1:27. Génesis 1:27. Leemos juntos: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Muy bien. En este acontecimiento que Dios creó al primer ser humano, está mostrando la voluntad de Dios. Que fuera creado a imagen de Dios significa, como ya sabemos, que aunque el hombre pecó y se apartó de Dios, Dios le da su vida, lo lleva al cielo eterno y lo crea para repartirle la gloria que Dios mismo posee. Por eso en el Nuevo Testamento, en Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No dice que al ver el pecado no pueden entrar al cielo, sino que quedaron destituidos de la gloria de Dios. Y a través de esta parábola podemos saber que el propósito con el cual Dios creó al ser humano fue para repartirle su gloria. Y dijo que cuando creó, los creó varón y hembra, ¿no? Aquí está hablando de un misterio. Aquí, al crear al varón y a la mujer, el varón es un ser que simboliza a Dios. La mujer es un ser que simboliza a la persona que es objeto del amor de Dios, ¿no? Como sabemos, en 1 de Juan 4:8 y 16 dice que Dios es amor. El amor no se hace solo, el amor necesita a alguien, ¿no? Dios necesita un objeto de amor. Por eso, en 1 de Corintios 11:7 se dice: el varón es imagen y gloria de Dios. Por eso dice que no debe cubrirse la cabeza. Es decir, hablando del orden de que la cabeza de la mujer es el varón, y la cabeza del varón es Cristo, y la cabeza de Cristo es Dios, ¿no? Dijo que el varón es imagen y la gloria de Dios. Es decir,
un ser que simboliza a Dios. Entonces la mujer es un ser que simboliza a la persona, que es el objeto del amor de Dios, ¿no? Creó al varón y a la mujer, pero yendo en el capítulo 2, en el capítulo 1 se describe de la manera concreta lo que Dios creó, ¿no? Y si vemos el orden, no los creó al mismo tiempo, sino que primero creó al varón y después a la mujer. Capítulo 2, versículo 18, capítulo 2, versículo 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y los trajo a Adán para que viese cómo las habría de llamar. Y todo lo que Adán llamó a las bestias vivientes, ese fue su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y lo trajo al hombre. Leemos juntos. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer no se avergonzaban. Desde el principio Dios podía haber creado al varón y a la mujer al mismo tiempo. Pero ¿por qué no los creó al mismo tiempo, sino que primero al hombre y luego dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea? A Adán en el huerto de Edén se le dio la autoridad de gobernar y guardar todo lo que había en el huerto de Edén. Este Adán del huerto de Edén simboliza precisamente a Dios. Dios lo posee todo, ¿no? Pero aunque Adán tenía toda autoridad y gobernaba, no tenía ayuda idónea. Así como no tenía un compañero de amor, aquí se contiene la imagen de Dios buscando un compañero de amor. Aquí, si vemos el orden, Adán puso nombre a todo el ganado, a las aves del cielo y todas las bestias del campo. Lo que Adán llamó como nombre, ese quedó como el nombre del animal. Aquí podemos saber que el primer ser humano tenía una inteligencia verdaderamente bien formada. No éramos personas que anduvieran gritando como en la edad de piedra o la edad neolítica. Fue creado a imagen de Dios por parecerse el carácter intelectual y moral de Dios. Tenía una inteligencia excelente. Adán, mientras ponía el nombre a todos los animales, seguramente lo iba viendo. Todos tenían parejas. Pero él estaba solo. Solo él no tenía objeto de amor. Así que en ese proceso de poner nombres a los animales, Dios hizo que anhelara un objeto de amor. Y después de eso hizo que Adán cayera en un sueño profundo. ¿Hasta qué punto lo hizo dormir? Hasta el punto de no darse cuenta ni aunque le sacaran una costilla, ¿no? Se puede decir que estaba casi muerto. Así que le sacó esa costilla e hizo a la mujer y la trajo a Adán, y Adán dijo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Así surgió el varón y la mujer, y por eso dice, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, un solo cuerpo. Así que se estableció por primera vez la ley que un hombre y una mujer se unieran y formaran un hogar. Es un hombre y una mujer, no un hombre y varias mujeres. Aquí hay un misterio verdaderamente muy importante.
Como hemos aprendido hasta ahora, Adán, al pecar en Génesis capítulo 3, hizo que todo ser humano naciera con una naturaleza pecaminosa y que naciera con la relación separada de Dios, viviera pecando y estuviera destinado a ser juzgado e ir al infierno. Adán es representante de toda esa humanidad y al mismo tiempo Adán es también la sombra de Jesús. El hecho que Adán cayera en un sueño profundo y se le abriera el costado hizo que surgiera la mujer y ahí se formó un hogar y surgió un compañero, ¿no? Que es el objeto de amor. Todo esto, según Romanos 5:14, dice, Adán, el cual es figura del que había de venir. Es figura del que había de venir, y ese que había de venir es Jesús. Jesús vino a este mundo en un cuerpo humano y murió en la cruz derramando su sangre. Y ese Jesús, al recibir el castigo en nuestro lugar y morir en nuestro lugar, pagó por completo la deuda de todos nuestros pecados. Y como resultado de ello, el Evangelio se completó y la persona que se arrepiente y cree en ese Evangelio se convierte precisamente en el compañero del amor de Jesús. Es decir, es la novia de Cristo Jesús, quien es el esposo. Eso es lo que dice aquí, ¿no? Por eso en el capítulo 2, versículo 24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ahora bien, esta palabra retomada en el Nuevo Testamento, en Efesios 5, 31, 32, dice así, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo, de la Iglesia. Así que este acontecimiento de Génesis capítulo 2, en el cual Dios creó primero al varón y luego hizo caer en un sueño profundo para hacerle una ayuda idónea, que es el objeto de amor, y así formar un hogar, dijo que contiene el misterio que explica la relación entre Jesucristo y la persona salva que es la Iglesia. Así que en este proceso en que Dios creó al primer ser humano, precisamente aquí quedó grabado con claridad la relación entre Cristo y la Iglesia, que es la relación del novio y la novia, del marido y la mujer, es decir, que son objeto de amor. Y si vemos en el Antiguo Testamento, la relación entre Dios e Israel también explica dentro de Jesucristo la relación entre Cristo y la Iglesia como relación del marido y la mujer. El capítulo representativo en el Antiguo Testamento que habla de la relación de Israel y Dios como relación del marido y mujer es Isaías capítulo 54. Por eso lo leímos juntos. Vamos a pasar a verlo. Isaías capítulo 54. Isaías capítulo 54. Isaías capítulo 54. Isaías capítulo 53, como bien sabemos, contiene 700 años antes de la venida de Jesús y el contenido concreto de que Jesús vendrá y morirá en la cruz para resolver nuestro pecado, ¿no? Y a continuación viene Isaías 54. 1. Regocijaré, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Saltamos al versículo 5, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tú, Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado, porque como mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo, por un breve momento te abandoné, pero te regocijé con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor.
El contenido de este capítulo 54 de Isaías es que porque Israel sirvió a los ídolos y rechazó a Jesucristo, el enviado de Dios fue llevado cautivo a Babilonia y esparcido por todas las naciones del mundo. Pero como Dios es su marido, restaurará de nuevo a Israel y hará que Israel se multiplique y se fortalezca y se engrandezca. Aquí en el versículo 1 aparece la frase, la que no daba a luz, y también la frase mujer sola, ¿no? Es decir, aquí resalta la palabra, tú la que no daba luz con la mujer que quedó sola. Esta palabra está citada en Gálatas 4:27. Aquí tú que no daba a luz ni tenías hijos se refiere a Israel y ampliando el sentido señala a la iglesia dentro de Cristo. Y aquí la mujer que quedó sola señala en aquel tiempo la poderosa fuerza de Babilonia y también a las fuerzas de las naciones poderosas. Aquí dice, canta tú que no das a luz ni tienes hijos. Dice, canta. Y dice también, la que no ha estado en parto. De parto se refiere a los dolores que sufre la madre al dar la luz en su hijo. Y a la que nunca ha tenido esos dolores de parto, le dice que alabe en voz muy alta. No, a Israel que está en cautivo en Babilonia y esparcido por todo el mundo por haber rechazado a Cristo, le dice, canta. Y le dice, canta en voz alta. Es una situación en la que en efecto no se puede cantar, pero le dice que cante y que además grite y que cante en voz muy alta. ¿Por qué dijo esto? Hay dos razones. La primera es porque tiene marido. Por eso en el versículo 5 dice, porque tu marido es tu hacedor. Aunque en este momento Israel está recibiendo el castigo de Dios por ser llevado cautivo a Babilonia y está en medio de un gran dificultad y sufrimiento, y también a lo largo de la historia por haber rechazado a Cristo está esparcido por todo el mundo, sufriendo en una angustia indecible. Pero ¿quién es el marido de Israel? Es Dios. Le dice que cante porque tiene marido. Y la segunda razón es que aunque en este momento Israel es débil que Babilonia, es más débil que Babilonia y es esparcido por todo el mundo y es débil, pero dice que Dios lo va a restaurar y que nacerán muchos hijos y se multiplicarán y se harán fuertes. Por eso les dice que alaben y canten en voz alta. Por eso en los versículos 2 y 3 le dice, ensancha el sitio de tu tienda. Les dice que ensanchen el terreno y que extiendan bien las cortinas, porque cuando Dios los restaure se multiplicarán y se harán fuertes. Por eso es lo que está diciendo. Así que en Isaías 54, el título con el que llama a Israel es esposa, porque tiene marido. Es esposa. Y también se usa el título de hijos, versículos 12 y 13. 13. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Dijo todos tus hijos usando el título de hijos y esta palabra viene junto a la nota marginal y en la nota marginal dice que serán discípulos usando el título de discípulo para Israel y al final en el versículo 17 dice esta es la herencia de los siervos de Jehová usando el título de siervo. A Israel delante de Dios se le llama esposa, hijo, discípulo y siervo. Nosotros que hemos sido salvos somos en realidad la novia de Cristo. Somos precisamente la esposa de Dios, quien es nuestro marido, ¿no?
y al mismo tiempo somos hijos, y al mismo tiempo somos discípulos, y al mismo tiempo en la posición que tenemos de hacer la obra del Señor en esta tierra, somos siervos. Así que por eso al final Isaías 53 habla de Cristo. Habla de lo que se cumplirá dentro de Cristo. Así que el hecho de que se hable en la relación entre Israel y Dios como relación de marido y mujer, en definitiva es un contenido que se cumple dentro de Cristo, y así de manera doctrinal y en figura está hablando de que la relación entre Cristo y la Iglesia es relación de marido y mujer, de novio y novia. Israel fue rescatado de Egipto por la sangre del Cordero y se convirtió en la novia de Dios en el lugar del esposo, pero se apartó de Dios y sirvió a los ídolos. Por rechazar a Cristo, Dios los castigó y los esparció por todo el mundo. Por eso aquí en el versículo 6 dice, como la esposa de la juventud que es repudiada, como una esposa que en su juventud se casó, pero luego fue repudiada, pero no fue abandonada para siempre. Porque en el versículo 7 dice, te regocijé con grandes misericordias. Y en el versículo 8 dice, con misericordia eterna te tendré compasión de ti. Y dijo que los reunirá y los restaurará de nuevo con grande misericordia y misericordia eterna. En los versículos 9 y 10 dice que esto es comparable al diluvio de Noé. Ustedes saben que el único acontecimiento comparable al diluvio de Noé es el acontecimiento de la cruz. Así como se juzgó a todo el mundo, dentro de la cruz de Jesucristo se terminó el juicio de todas las personas. Y a través de este acontecimiento de redención de la cruz, Dios dio la promesa de quien se arrepiente y cree jamás lo abandonará y lo hará su hijo. Este es el pacto que hace la paz. Por eso en el versículo 10 dice, no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará. Así que dijo que aunque Israel fue llevado cautivo a Babilonia y esparcido por todo el mundo por causa de Cristo, sin embargo, a través de la gran misericordia de Dios, la misericordia eterna y el pacto que hace la paz, volverá a recuperar su posición original de la esposa y posición de novia. ¿Cuándo se cumplirá esto? En la historia se cumplirá plenamente en el reino milenial. El reino milenial es el tiempo en que se gobierna todo el mundo centrado en Israel, centrado en Jerusalén. En ese tiempo Jesucristo gobernará directamente e Israel dentro de Cristo gobernará en la posesión de esposa. Esto es lo que está diciendo. Así que al final de la relación entre Dios e Israel también es, en realidad, figura en la relación entre Cristo y la Iglesia como en relación de marido y mujer. Veamos Jeremías capítulo 3, Jeremías capítulo 3. Jeremías capítulo 3. Así que en el Antiguo Testamento se repite una y otra vez que Dios es el marido de Israel. Jeremías 3, 14 y 15 leemos juntos, convertíos hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia. Y os introduciré en Sión, y os daré pastores según mi corazón que os apacientan con ciencia y con inteligencia. Aquí dice, yo soy vuestro esposo. En tiempos de Jeremías, al final, por servir Israel a los ídolos, sufrió la invasión de Babilonia y fue llevado cautivo a Babilonia. Pero como Dios es su marido, dijo que os hará volver de nuevo y les dará pastores que os enseñarán y criarán. Veamos también Isaías capítulo 62. Isaías capítulo 62. Isaías 62. Isaías capítulo 62, 1
1. Por amor de Sión no callaré y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor justicia y su salvación se encenderá como una antorcha. Dijo que recordará a Israel y recordará a Jerusalén y la restaurará. El que Dios no se calle hasta que sea completamente restaurada significa que Él va a trabajar. Diciendo esto, leemos juntos el versículo 4. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Jefsibá y tu tierra Belúa, porque el amor de Jehová estará en ti y tu tierra será desposada. En nuestro centro de misión también hay un café llamado Jefsibá. De aquí viene, ¿no? Se tomó el nombre Jefsibá. El significado de Jefsibá es mujer casada, en quien está ahora mi contentamiento. Y Belúa significa mujer casada. Así como Israel, por servir a los ídolos y rechazar a Cristo, terminó siendo abandonado, y la tierra de Israel también pasó a manos de gentiles, Dios dice que finalmente restaurará a Jerusalén y a Israel y que ya no la llamará más abandonada, ni la tierra desolada, sino Jefsibá y Belúa. Cuando sea restaurada, mi contentamiento estará solo en ella, y Belúa, mujer casada, dicho en otra manera, es esposa que tiene marido. Eso es lo que significa, es un buen significado. Así que cuando nosotros somos salvos, ¿en quién está el contentamiento de Dios? Está en el Santo. En el Salmos 16:3 dice, para que los santos que estén en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Hacia nosotros que hemos sido salvos, el Señor se regocija y se complace. Y al mismo tiempo, cuando somos salvos, nos convertimos en la novia y la esposa de Cristo, quien es el novio, es decir, el marido. Esto es la relación entre Dios e Israel, y en definitiva, como la relación entre Dios e Israel también se cumple dentro de Cristo, está explicando que la relación entre Cristo y la Iglesia es relación de marido y mujer. Y Dios es la Santa Trinidad, ¿no? ¿Cuál es la obra más importante que hace la Trinidad? La obra más importante y principal es buscar la novia de Jesucristo, quien es el esposo. La obra más principal que hace Dios es buscar un compañero de amor. Está haciendo la obra de buscar un objeto de amor. En eso Dios, el Padre, preparó la fiesta de bodas. Ahí Dios, el Hijo, que es Jesús, vino y realmente murió en la cruz, con las manos y los pies clavados y con un agujero abierto en el costado, y a través de ese sacrificio completó el Evangelio, preparando así el camino para poder buscar a la esposa, que es la novia. Y el Espíritu Santo hace la obra de casamentero, predica ese Evangelio que hizo Jesús, hace que las personas sean salvas y las convierte en la esposa de Cristo. La obra más grande de Dios, la Trinidad, es buscar el objeto de amor, el compañero de amor. Vamos a comprobarlo. Mateo capítulo 22. Primero, Dios el Padre celebró una fiesta de bodas para buscar la novia. San Mateo capítulo 22. Versículo 2. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, leamos juntos, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Aquí habló de cierto rey que preparó una fiesta de bodas para su hijo. Aquí el rey es Dios Padre y su hijo es Dios Hijo, Jesucristo.
Y Dios Padre preparó la fiesta de bodas para buscar la novia de Jesús para Dios Hijo. En realidad, desde Adán hasta la venida de Jesús, los 4000 años de historia del Antiguo Testamento pueden decirse que fueron el plazo en que Dios Padre preparaba la fiesta de bodas para buscar la posición de novia de Jesucristo. Así que para entrar ahí hay que llevar puesto el vestido de bodas. Cuando el rey entró a ver a los invitados, vio a uno que no llevaba vestido de bodas y le dijo: «Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda?». Y él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: «Atadle de los pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos». Así que preparó la fiesta de bodas e invitó a muchos huéspedes, y vio a uno que no llevaba puesto el vestido de bodas. ¿Por qué entró ahí sin llevar el vestido de bodas? ¿Qué es el vestido de bodas? El vestido es la salvación. El manto de justicia. Hay que recibir precisamente el Evangelio de Cristo completo. Eso es ponerse el vestido de bodas. Dijo que a quien no lleva puesto el vestido de bodas, que lo echen en tinieblas de afuera. Es decir, así como Adán tuvo un agujero en el costado y ahí se formó la mujer, y así se estableció la relación del amor de un hogar entre varón y mujer, de igual manera Jesús vino y al morir en la cruz, sufriendo en ese gran sacrificio, al final completó el Evangelio y preparó el camino para buscar a la novia de Cristo. Lo que hizo Jesús fue abrir el camino a través del sacrificio de la cruz. Veamos Apocalipsis 19:9. Apocalipsis 19:9. Apocalipsis 19:9, leamos juntos. Leamos juntos. El ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Aquí vemos que bienaventurados son los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Así que el Cordero es el novio, y por eso quien es invitado como novia a la fiesta de bodas del Cordero es bienaventurado. Eso es lo que dice. Así que la persona que por el Evangelio que Jesús completó es salva y se convierte en la novia, esa es bienaventurada. Eso está diciendo. Diciendo esto, aquí dice: estas son las palabras verdaderas de Dios. Que Jesucristo sea novio y que la persona salvada se convierta en la novia de Jesucristo, esto es palabra verdadera de Dios. Es algo asombroso que al ser salvos hayamos llegado a ser dentro de Él novia de Cordero. Y la obra que hace el Espíritu Santo es precisamente predicar a Jesús y hacer la novia de Cordero. Y así que la obra que hace el Espíritu Santo es la obra de casamiento. Por eso en Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Dijo que cuando venga el Espíritu Santo seréis mis testigos, testigos de Cristo. Y viendo en San Juan 15:26 al 27, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Precisamente el Espíritu Santo da testimonio de Cristo, y como los discípulos del Señor también estuvieron con el Señor, dan testimonio del Señor. Así los discípulos y todos los santos son instrumento que usa el Espíritu Santo. Somos instrumento para predicar a Cristo. Pero el apóstol Pablo llama a estas personas salvas, personas que hacen la obra del casamiento.
Así habló. Veamos, 2 Corintios 11:2, 2 Corintios 11:2. 11:2. Leamos también el versículo 3. Vamos a leerlo juntos. Porque os celó con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para que presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El apóstol Pablo, en la carta que envió a la iglesia de Corinto, aquí dice: os he desposado. Dijo que él mismo era casamentero. Si el Espíritu Santo usa a Pablo como instrumento y Pablo es casamentero, entonces la obra que hace el Espíritu Santo es la obra de casamentero. Es precisamente predicar a Cristo para buscar la novia. En el contenido de Génesis capítulo 24 vemos que Abraham llamó a un anciano en su casa, ¿no? Eliezer de Damasco, y le encargó que buscara esposa para Isaac. Y le dijo: no busques esposa para Isaac de entre las hijas que están en esta tierra, sino ve a mi parentela y a mi propio pueblo y elige ahí esposa para Isaac. Así que este siervo Eliezer va finalmente, elige y trae a la esposa de Isaac, ¿no? Ahí Abraham es la sombra de Dios Padre. E Isaac es la sombra de Dios Hijo, Jesucristo. Y Eliezer, al dar testimonio precisamente del Padre y del Hijo, y al hacer la obra de casamentero para tomar la novia, es sombra del Espíritu Santo. Así que la obra más principal, más importante de Dios, es buscar la novia de Cristo. Está haciendo en esta tierra la obra de buscar el compañero de amor, el objeto de amor. Vamos a ver Apocalipsis 22:17. 22:17. Leemos despacio juntos. Y el Espíritu y la esposa dice: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Aquí dice: el Espíritu y la esposa dice: ven. Tome el agua de vida gratuitamente, dice. Aquí el Espíritu se refiere a Dios, el Espíritu Santo, y aquí la esposa señala precisamente a la multitud salva, es decir, a la iglesia o al santo salvo. En una cierta doctrina se dice que así como existe Dios Padre, existe también una Dios Madre, y que aquí el Espíritu sería Dios Padre y la esposa sería Dios Madre. Eso no tiene ningún sentido. Aquí, la obra que hace el Espíritu Santo es dar testimonio de Cristo para buscar a la novia de Cristo. Y la obra más principal que hace la iglesia también es decir: ven. En realidad es invitar al retiro de verano. Es en verdad una obra de invitación, ¿no? Y beber gratuitamente del agua de vida. Lo que Jesús completó es porque el Señor ya pagó todo el precio, así que cualquiera puede venir, arrepentirse y creer en el Evangelio. Nosotros hacemos esta obra hasta que partimos de aquí. Y también Juan el Bautista llamó a Jesús el novio, ¿no? Vamos a ver Juan 3:29. Juan 3:29. San Juan 3:29. Lo leemos juntos. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye
se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Pues Juan el Bautista, al referirse a Jesús, dio testimonio en varias ocasiones diciendo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Al recibir este testimonio, muchas personas fueron a Jesús. Los discípulos que seguían a Juan el Bautista le dijeron a Juan: «Maestro, aquel de quien tú diste testimonio, mucha gente va hacia él». Así que esto lo dicen como una queja, ¿no? Es un cierto modo de expresión de celos. Juan el Bautista, al oír eso, dijo: «El que tiene la esposa es el esposo». Juan el Bautista también llamó a Jesús el esposo. Y la persona que se arrepiente y cree y va hacia Jesús es la esposa. Así que Juan el Bautista está diciendo que él mismo es la esposa, el amigo que se alegra al ver que el novio toma a la esposa, el amigo. Cuando dos personas se casan, el amigo del novio se alegra viendo esa boda y al mismo tiempo desea que a las dos personas les vaya bien y les ayudan de diversas maneras. De la misma manera, la persona salva es al mismo tiempo esposa y amigo. Debemos desear verdaderamente que el Señor le vaya bien y participar con corazón gozoso en la obra que hace Cristo, que hace el Espíritu Santo guiando a muchas personas. Así que viendo la Biblia en su totalidad, podemos saber que la obra más principal que hace Dios Trinidad es buscar el objeto de amor, la novia. Y la condición para llegar a ser novia de Jesucristo y el novio es precisamente recibir a Jesucristo, el novio como Salvador. Recibirlo como Salvador es la única condición para convertirse en la novia de Cristo. Creo que el libro de la Biblia que mejor explica esto es probablemente Oseas. Vamos a ver un momento Oseas en el Antiguo Testamento, después de Daniel, ¿no? Como no lo buscamos a menudo, quizás no sepan bien dónde está. Veamos Oseas, capítulo 1. Oseas capítulo 1. Voy a leer algunos versículos. Capítulo 1, versículo 2. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: «Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová». Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo, y le dijo Jehová: «Ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel». Versículo 6. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios: «Ponle por nombre Loruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré de todo». Vamos al versículo 8. Después de haber destetado a Loruama, concibió y dio a luz un hijo, y dijo Dios: «Ponle por nombre Loami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo será mi número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar». Y en el lugar en donde se les fue dicho: «Vosotros no sois pueblo mío», se les será dicho: «Sois hijos del Dios viviente». Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Leemos juntos el capítulo 2, versículo 1. «Decid a vuestros hermanos, a mí y a vuestras hermanas Ruana». Aquí en el versículo 2 dice: «Al principio Jehová habló por medio de Oseas». Que Dios haya hablado por medio de Oseas no significa tanto que le dio un mensaje al profeta Oseas para que lo transmitiera.
sino que más bien que a través de la vida misma del profeta Oseas reveló cuál era la voluntad de Dios. Así, si vemos bien la vida de este profeta Oseas, nos explica muy bien cuál es la obra de la historia de la redención que Dios está realizando. Aquí Dios le dijo al profeta Oseas que tomara una mujer fornicaria y tuviera hijos de fornicación. Así que, al oír esta palabra de Dios, Oseas fue y tomó la mujer fornicaria Gomer, es decir, tomó una prostituta, Gomer, y tuvo hijos con ella. El primero fue Jezreel, y el segundo fue una hija que lo llamaron Loruama, y el tercero fue un hijo que lo llamaron Loami. ¿Qué señalará esto? Aquí Oseas es la sombra de Dios. Y aquí la mujer fornicaria Gomer y los 3 hijos que nacieron de esta mujer Gomer señalan a la vez a Israel y también a todas las personas pecadores espiritualmente inmundos que están dentro de Adán. Aquí Oseas tomó a la mujer fornicaria Gomer y la hizo su esposa. De la misma manera, Dios dentro de Jesucristo salvó a todos los pecadores que dentro de Adán eran espiritualmente fornicarios y los hizo su esposa. Esto es una sombra de esto. Ustedes saben que abandonar el marido es fornicación. De la misma manera nosotros abandonamos al Dios creador y servimos a otros ídolos. Abandonamos a Dios creador y amamos más el mundo. En Santiago 4:4 dice: «Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?» Espiritualmente, abandonar a Dios y servir a otra cosa o poner otra cosa por delante, eso es adulterio espiritual. Nosotros éramos personas que dentro de Adán cometimos adulterio espiritual. Así como Dios por medio de Oseas le dijo que tomara a Gomer por esposa, de la misma manera Dios dentro de Cristo salvó a todos nosotros, que dentro de Adán cometimos adulterio espiritual. Y esto señala que nos tomó como compañeros de amor. Y aquí nacieron 3 hijos. El primer hijo se llamó Israel, el segundo Loruama, el tercero Loami. Y aquí hablando de Israel, en el versículo 4 dice: «Castigaré a la casa de Ehu por causa de la casa de Israel, y haré cesar el reino de la casa de Israel». Es decir, Dios los destruirá y los desechará. Loruama significa no compadecida. Loami significa no es mi pueblo. ¿Qué está diciendo esto? En realidad nosotros dentro de Adán no recibimos la misericordia de Dios. Dentro de Adán éramos pecadores, no éramos pueblo de Dios. Y finalmente estábamos destinados a ser destruidos y desechados, y al entrar al infierno eterno. Pero después en el versículo 11 dice: «Pero el día de Israel será grande», y les dice: «llamados Ami y Ruama». ¿Qué significa esto? Así como dijo que el día de Israel sería grande, así al salvarnos dentro de Cristo nos hará multiplicar y nos criará. Y aunque decía que no éramos su pueblo, ahora dentro de Cristo somos su pueblo. Y aunque éramos personas que no recibirían misericordia, ahora dentro de Cristo dice que nos lo hará recibir misericordia. A través de la vida de Oseas, es decir, a través de este contenido de tomar a Gomer y tener hijos con ella, nos enseñó lo que Dios está haciendo. En realidad éramos personas sin ningún mérito. Nos llamó a nosotros que no teníamos ningún mérito y de verdad nos hizo su compañero de amor. Ante los ojos de Dios éramos personas que cometíamos adulterio espiritual. Éramos hijos espirituales fornicarios. Pero Dios dentro de Cristo nos salvó y nos hizo su novia. Eso es lo que está diciendo. ¿Cuánto debemos agradecer por esto? Vamos a ver capítulo 3. Desde el 1 hasta el 3.
Me dijo otra vez Jehová: Ve, ama a una mujer amada de tu compañero, aunque adúltera como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces por 15 siclos de plata y 1,5 de cebada. Y le dije: Tú serás mía, dúrate muchos días, no fornicarás, no tomarás otro varón, y lo mismo haré yo contigo. Bueno, esto también contiene el mismo contenido, ¿no? Aquí vemos que Gomer no logró abandonar sus viejas costumbres, y estando ya casado con Oseas, lo traicionó y lo abandonó de nuevo. Y fue vendida, y debía volver a repetir lo de antes. ¿Pero qué dice Dios? Ve otra vez y ama a esa mujer que ha recibido el afecto de otro y que es una adúltera, ¿no? No la abandones, no la deseches, sino tráela de nuevo y ponla en posición de esposa. Eso es lo que dice. Ponla como objeto de amor. Eso es lo que dice, ¿no? Así que Oseas, con 15 siclos de plata y 1,5 de cebada, pagó el precio y la compró para sí mismo. Miren aquí, dice que la compró para él, no dijo que la compró para ella. Dice que Oseas compró a Gomer para sí mismo. Oseas, aunque Dios se lo mandó, no lo hizo solamente por formalidad, sino que parece que de verdad amaba a Gomer. Aunque era mujer, así tan fornicaria, parece que la amaba, así que en realidad la compró para sí mismo. ¿Qué está diciendo esto? Que para que nosotros fuésemos salvos y llegáramos a ser la novia de Cristo, el novio tuvo que haber pagado el precio, siendo el sacrificio. ¿Qué sacrificio? El sacrificio de la cruz. Así como el costado de Adán se le abrió un agujero, Jesús recibió el castigo en nuestro lugar y pagó el precio de esa sangre, comprándonos con ese precio, ¿no? En Corintios 6:19 dice: No sois vuestros porque habéis sido comprados por precio. En 1 Corintios 7:23 también dice: Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. En Hechos 20:28 también dice: Santos ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, el cual él ganó por sangre. Se pagó el precio de la sangre de Jesús para que nosotros llegáramos a ser novia de Cristo. Y esto se hizo al mismo tiempo por nosotros. Y al mismo tiempo por quien Jesús pagó el precio y nos hizo su esposa. Por sí mismo. Por eso en Isaías 43:25 dice: Yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Precisamente Dios mismo, Cristo mismo, pagó el precio por sí mismo y nos compró. ¿Qué debemos de hacer nosotros ahora? Aquí Oseas le pide a Gomer: quédate conmigo muchos días. No fornicarás ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo. Ahora el Señor nos ha hecho su novia, y si de verdad soy la novia de Cristo, debo guardar la fidelidad, la castidad hacia el Cristo el novio, ¿no? ¿Por qué? Porque el Cristo el novio nos trató así, pagó el precio y nos amó con un amor inmutable. Aquí Oseas, como no va a vivir muchos años, dice muchos días, pero Jesucristo se convirtió en nuestro novio eterno. Nosotros nos convertimos en la novia eterna de ese Jesucristo. Lo mismo haré yo contigo. Es propio que guardemos la castidad de nuestra fe hacia el Señor. Oseas capítulo 2, versículo 19 y 20. Leemos juntos: y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Aquí dice: me desposaré contigo para siempre. Cristo es nuestro novio.
y nosotros somos la novia de Cristo. Llegamos a tener una relación de amor eterna. Y aquí vemos justicia, juicio, benignidad, misericordia y fidelidad. Son 5 cosas, ¿no? Dicho a grandes rasgos, son 2, justicia y amor. Así que nos traspasó esa justicia de Cristo y al mismo tiempo, con la gracia, con ese amor de la cruz, nos salvó. Así que viviendo para siempre, entramos en una relación de amor eterna con el Señor. Así que viviendo para siempre, entramos en una relación de amor eterna con el Señor. Así que la única condición para llegar a ser la novia de Cristo, que es el novio, es recibir ese evangelio que Cristo completó, recibir a Cristo como Salvador. Eso es lo único. Solo así se llega a ser la novia de Cristo, y ahora debemos saber que hemos sido salvos y que somos la novia de Cristo. Bien, veamos Efesios capítulo 5. Efesios 5, 31 a 32, leemos juntos: Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la Iglesia. Así que el marido y la mujer de un hogar contienen un gran misterio que explica la relación entre Cristo y la Iglesia. Eso fue revelado desde Génesis y fue revelado en la relación entre Dios e Israel en el Antiguo Testamento. Y con claridad dice que la relación entre Cristo y nosotros es la relación del novio y la novia. Un gran misterio. Como el marido y la mujer de un hogar explican precisamente esta relación entre Cristo y la Iglesia. En el proceso de vivir casados es propio que vayamos comprendiendo este misterio de la relación entre Cristo y la Iglesia. Aquí Cristo, el novio, amó a la Iglesia, que es la novia, ¿no? Hasta dar su vida por ella. Versículos 25 Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo amó a la Iglesia y entregó su vida por ella. El marido debe pensar profundamente en esto. Se enseña que cuando el marido trata a su mujer, debe amarla como Cristo trata a la Iglesia. En Efesios 5:2 dice: se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Jesús se convirtió en la ofrenda. En 1 de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación. Jesús se convirtió en el sacrificio de propiciación. El marido debe pensar profundamente esto al tratar a su mujer. Y Cristo, el novio, desea establecer la iglesia, que es la novia, como iglesia gloriosa delante de sí. Por eso el versículo 26 dice: para sacrificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí no tener mancha significa que no tiene suciedad, ¿no? Cuando la ropa tiene manchas, se ve sucia y está arrugada, se refiere que tiene pliegues que forman en la ropa. Cuando la ropa está toda arrugada y uno la lleva puesta, resulta incómodo para quienes la ven, ¿no? Dios desea que la iglesia, su novia, no tenga manchas y desea establecerla como iglesia gloriosa, sin arrugas. Por eso la va limpiando continuamente con la palabra. Nos da la palabra y con esa palabra va purificando nuestra vida. ¿Por qué? Porque en verdad desea que la novia esté establecida gloriosamente. Por eso la protege y la cría. Versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama.
Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Como somos miembros y la novia nos protege y nos cría, toda persona desea siempre proteger y criar a su propio cuerpo. De la misma manera como ahora somos la Iglesia que se ha convertido en la novia de Cristo, Él nos protege y nos cría. Dios desea que nos vaya bien. Nos ayuda en lo que necesitamos. Este modo en que Cristo trata a la Iglesia, las esposas no lo escuchen. Por favor, solo los maridos deben escucharlo bien. Este es el contenido que desea que se cumpla mientras se vive la vida del hogar. En medio de eso, desea que vayamos comprendiendo el modo en que Cristo trata a la Iglesia. Entonces, ¿qué debe hacer la Iglesia? La Iglesia debe obedecer y someterse a Cristo. Por eso, versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Así dice. La responsabilidad de la Iglesia es recibir el cuidado de Cristo y en todo se refiere a todos los aspectos, ¿no? Y también debe obedecer y someterse en todo. Ese es el deber y la responsabilidad que la Iglesia debe cumplir delante de Cristo. Este contenido, mientras se vive la vida en un hogar, las esposas deben reflexionarlo profundamente. Por eso, así que el marido y la mujer de un hogar deben tener presente que contienen un misterio de la relación entre Cristo y la Iglesia. ¿Y qué figura tiene Cristo a quien la Iglesia, que es la novia, admira con temor reverente? Por supuesto, esto lo dice en muchas partes de la Biblia, pero busquemos Cantares capítulo 5. Cantares capítulo 5. Sería bueno que lo meditemos un poco, esto. Nosotros somos la novia y Cristo es el novio. La figura de Cristo, el novio, a quien admiramos con reverencia, es este. Sería esto, ¿no? Versículo 9, Cantares 5:9. ¿Qué es tu marido más que el otro amado, o la más hermosa de todas las mujeres? ¿Qué es tu amado más que otro amado, que así nos conjuras? Mi amado es blanco y rubio, señalando entre 10,000. Su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos, negros como el cuervo, sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas que se lavan con leche y a la perfección colocadas, sus mejillas como era de especias aromáticas, como fragantes flores, sus labios como lirios que destilan mirra fragante, sus manos como anillos de oro engastados de jacintos, su cuerpo como claro marfil cubierto de zafiros, sus piernas como columnas de mármol fundadas sobre las basas de oro, su aspecto como Líbano escogido como los cedros, su paladar dulcísimo y todo el codiciable. Leemos juntos, tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. Aquí las mujeres de Jerusalén le preguntan a la sulamita, ¿no? ¿En qué es mejor su amado que los demás? ¿En qué es mejor? Es lo mismo que cuando los incrédulos nos preguntan, ¿no? ¿Qué tiene de bueno ese Jesús al que tanto te aferras? Es lo mismo que eso, ¿no? La figura del Señor que nosotros admiramos con reverencia está en el versículo 10. Mi amado es blanco y rubio señalado entre 10,000. Precisamente su característica es ser blanco y rubio. Blanco significa Jesús santo. ¿Y el rojo qué significa? Es el color de la sangre. Jesús derramó su propia sangre y nos amó al perdonar nuestros pecados. Blanco y rojo, blanco es el carácter de Jesús y rojo señala la obra que hizo Jesús.
Aquí menciona 10 cosas seguidas: cabeza, cabello, ojos, mejillas, labios, manos, cuerpo, piernas, aspecto, paladar, y con esto está señalando todo su ser. Todo es codiciable. La cabeza es como oro fino. El oro fino es algo que no cambia. La cabeza habla de la autoridad. La autoridad que tiene Jesús es una autoridad eterna. El amor de Jesús también es eterno. Todo es inmutable. La cabeza es como oro fino y el cabello es crespo, negro como el cuervo. Que el cabello sea negro señala que es joven y lleno de vigor. Jesús es alguien poderoso, nos provee de esa fuerza y ese poder que Jesús tiene. Así que nos tiene y nos hace vivir con fuerza. Y aquí sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas que se lavan con leche y a la perfección colocados. Y que los ojos sean como palomas señala pureza. Los ojos del Señor deben mirarnos con ojos puros, como de paloma. El Señor no tiene nada de engaño. Hacia nosotros que hemos sido salvos no tiene nada de mala intención, solo desea que nos vaya bien y nos vigila con los ojos buenos. No piensa en cómo hacer que fallemos, sino que piensa en cómo establecernos rectamente, en cómo hacer que nos vaya bien, porque los ojos del Señor son los ojos puros. Con esos ojos de paloma siempre nos mira deseando que nos vaya bien. Y aquí, lavados con leche, dice, la leche mojada es el amor de la madre. Los ojos del Señor nos mira con amor. Aquí los labios como lirios que destilan mirra fragante, dice, que los labios sean como lirios. Aquí al pensar en lirios, uno piensa en el lirio blanco, pero se refiere al lirio rojo. Aquí que los labios sean como lirios significa que son rojos y de los labios gotea mirra. El núcleo de este mensaje que sale de Jesús, lo rojo es sangre y gotea mirra. La mirra que pone sobre el cadáver, ¿no? Es muerte. El tema central del mensaje que llevó a cabo Jesús en la realidad fue sangre y muerte. A través de ese evangelio fuimos salvos. Y todo él es codiciable, dijo. El Señor a quien servimos, a quien adoramos con reverencia, no tiene nada que pueda ser desechado. Es perfecto en todo. A él lo hemos recibido como novio. ¿Y cuál es la figura de la novia que el novio se complace en ver? Es Cantares capítulo 4, versículo 1. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía, he aquí que tú eres hermosa, tus ojos entre tus quedejas como de paloma, tus cabellos como manada de cabras que se recuestran en las laderas de Galaad. Tus dientes como manadas de ovejas trasquiladas que suben del lavadero, todos con crías gemelas y ninguna entre ellas estéril. Tus labios como hilo de grana y de habla hermosa, tus mejillas como cachos de granada detrás de tu velo, tu cuello como la torre de David edificada para armería. 1000 escudos están colgados en ella, todos escudos de valientes, tus dos pechos como gemelos de gacela que se apacentan entre lirios. Si vemos el contenido del capítulo 3, ahora la novia montada en el palanquín que el novio envió llega ante el novio. Es decir, el novio canta sobre la figura de la novia que está de pie para casarse. Esto muestra con claridad que la figura de novia es la que el Señor, que es el novio, se complace en ver. Aquí vemos, he aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí que tú eres hermosa. Dios nos dice a nosotros que somos hermosos. En la Biblia, quienes aparecen como figura de novia de Cristo, todos son personas hermosas. Qué hermosa era Eva, ¿no? Esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y Sara, que era la mujer de Abraham, qué hermosa era, ¿no? Aún a los 90 años era hermosa.
Rebeca, la mujer de Isaac, era muy hermosa, y Raquel, la mujer de Jacob. Jacob sirvió 14 años completos para obtener a Raquel. Sirvió 14 años para conseguir una sola persona. Esto no lo hacemos nosotros normalmente, ¿no? Así nos ve Dios a nosotros. A cada persona salva, a cada uno. Eres hermosa, dice. Y aquí mis ojos son como palomas. La paloma señala la pureza. Cuando nuestros ojos miran al Señor con verdadera pureza, sin engaño, y ponemos toda nuestra confianza en Él, anhelándolo de verdad, y miramos y esperamos todo en Él, si lo miramos así, ¿cuánto se alegraría Él? Su cabello es como manada de cabras que descansan en las laderas de Galaad. Que sea como una manada de cabras muestra que el cabello es largo. En la Biblia, básicamente, que el cabello sea largo habla de la obediencia. Desea una novia obediente, tus dientes como manada de ovejas trasquiladas que suben del lavadero, todas con crías gemelas y ninguna entre ellas estéril. Es decir, que los dientes estén bien alineados en su lugar. Cuando los dientes están bien alineados, se mastica bien, ¿no? Y al masticar bien, se digiere bien. La figura de la novia que escucha bien la palabra del Señor, la digiere bien. Esa complace a Dios. Y luego los labios como hilo de grana. Y de los labios sigue saliendo el hilo de grana sin parar, ¿no? ¿Qué desea que salga de la boca? El mensaje de la sangre del hilo de grana. Que salga dentro de nuestro testimonio el evangelio de la sangre preciosa del Señor, que lo que predicamos también sea en realidad predicar a Cristo clavado en la cruz. Así que aquí en cada elemento se está diciendo bien de que se complace Cristo en el lugar del novio, con la iglesia que es la novia y con el santo que es la novia. Su cuello como la torre de David edificada para armería, con 1000 escudos colgados, todos los escudos de los hombres valientes. El cuello generalmente en la Biblia habla de su voluntad, que la voluntad de la persona salva sea firme y dedicada, que no cede entre nada del mundo y que no ceda nada del diablo y que guarde el nivel de fe en todo. Al ver esto, se alegra Dios. Por eso, cuando pensamos también que es la figura del Señor, a quien admiramos con reverencia y cuando conocemos con más claridad quién es el Señor, en quien creemos, cuando nuestro corazón se afirma más en la fe, se surgiría el deseo de ser leales al Señor. Y también cuando conocemos cómo es la figura de la novia que el Señor se complace, entonces trataremos de parecer a esa figura, ¿no? Y por último, hay algo más en que pensar. Al final de la historia hay un juicio que recibirá la gran ramera. Y también hay una bendición eterna que recibirá la iglesia, que es la novia de Cristo, ¿no? Vamos a pensar en eso un momento. Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19. Voy a leer los versículos 2 y 3. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Saltemos al versículo 7. Gocémonos y alegrémonos y dámosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios.
Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Muy bien. En Apocalipsis capítulo 19 vemos que en el versículo 7 aparece la esposa del Cordero, y en el versículo 2 aparece la gran ramera. Así que aquí contrasta la gran ramera con la esposa del Cordero. El contenido que aparece antes en Apocalipsis capítulos 17 y 18 habla de la gran ramera y del juicio que recibirá esa gran ramera. Y el contenido de Apocalipsis capítulo 19 habla de la bendición eterna que recibirá la esposa del Cordero. Así que este Cordero de Apocalipsis capítulo 19 es importante. La Biblia lo registró así al final del libro de Apocalipsis. El juicio y el castigo eterno que recibirá primero la gran ramera están registrados en los versículos 2 y 3. Vémoslo otra vez. He aquí, vemos que los santos en el versículo 3 dicen aleluya y la alaban. ¿Cuál es el contenido de esa alabanza? Están alabando el hecho de que se juzgue a la ramera. ¿Por qué alaban que se juzgue a la ramera? Porque juzgar a la ramera es que Dios hace justicia por la sangre derramada de las personas salvas. Se lo está pagando. Por eso aquí dice: en ella se halló gran sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Y este juicio de la gran ramera es que su humo sube por los siglos de los siglos. Así lo dijo. Así que el juicio que recibirá la gran ramera es para siempre. Es decir, un castigo eterno. El juicio y el castigo eterno de la gran ramera, ¿a qué señala esta gran ramera? En medio de esta confusión de los 7 años, a la fuerza religiosa que se alía con la potencia del mundo, que le da la espalda a Dios, a esa se le llama la gran ramera. Veamos el capítulo 17, 1 y 2. Leemos juntos. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre las muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado en el vino de su fornicación. Está hablando del juicio que recibirá esta gran ramera sentada sobre las muchas aguas. Estas muchas aguas señalan a todo el mundo. Una gran ramera que domina sobre todo el mundo, una gran fuerza religiosa. Ustedes, aunque no lo vemos, como no les prestamos tanta atención, no lo sabemos, pero está surgiendo un movimiento de unificación religiosa. El WCC. El camino puede ser diferente, pero el destino es uno. Ni tiene sentido lo que dicen. Si el camino es diferente, el destino también es diferente. ¿Cómo puede ser el camino diferente, pero dicen que el destino es uno? Así que cuando se entre en esta confusión de 7 años, se aliará con la potencia del mundo. Aquí vemos que dice que los reyes de la tierra también fornicaron con ella. Los habitantes de la tierra, cada persona, también se embriagaron con el vino de esta fornicación. Así que al final de la gran tribulación de los 7 años, por completo, estarán a contra de Dios, y las fuerzas religiosas falsas se unirán en una sola. Esta es la gran ramera. No solo esto, a lo largo de la historia, las fuerzas religiosas falsas que se oponen a Dios y se oponen al Evangelio, en realidad todas pertenecen aquí a la gran ramera, ampliando aún más toda persona que no cree, que no recibe a Jesucristo como Salvador, en realidad están dentro de la ramera. O se pertenece a la novia de Cristo o se pertenece a la ramera. Esta gran ramera derrama mucha sangre. Versículo 6, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado por gran asombro.
ebria de la sangre de los santos y la sangre de los mártires de Jesús, derrama mucha sangre. En la historia de los religiosos judíos, prestando de manos romanos, crucificaron a Jesús, derramando la sangre de Jesús. Y derramaron la sangre de los apóstoles, de los santos a lo largo de la historia de la Iglesia, derramaron la sangre de muchos cristianos. Y al final también en medio de la gran tribulación de los 7 años, derramarán la sangre de 12,000 cada una de las tribus del judío creyente, ¿no? Dice que está ebria de sangre. Veamos Apocalipsis 18:24. 18:24. En ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Aquí dice la sangre de los profetas, la sangre de los santos y la sangre de todos los que fueron muertos sobre la tierra. Así que la gran ramera no habla solo de la fuerza religiosa en medio de la gran tribulación. También incluye aquí a todas las fuerzas del cristianismo que van en contra de Dios a lo largo de la historia de la Iglesia que no creen. Se incluye todos los que predican otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio. Esto habla Dios que juzgará por completo. Por eso dice que el humo sube por los siglos de los siglos, que es un juicio eterno. Los santos salvos deben separarse por completo de esta fuerza incrédula. Debemos estar separados. La palabra iglesia significa precisamente unidad separada. Veamos Apocalipsis 18:4. Leemos juntos. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de tus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Dice que no se debe participar en eso. Debemos estar separados por completo de eso. Así que en Apocalipsis 17, 18, 19 está el juicio y el castigo eterno que recibirá esa gran ramera. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia derramó la sangre de muchos cristianos y por eso Dios se lo paga. Hablando de esto, también hay una bendición que recibirá la persona salva. Veamos el versículo 6. El versículo 6. Y también oí la voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decían, leamos juntos, aleluya. Apocalipsis 19:6. Leamos juntos, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Bien. En el versículo 7, han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Es la esposa del Cordero. Y dice que llegó el tiempo de las bodas. ¿Por qué a Jesús se le llama Cordero? La única condición para llegar a ser esposa del Cordero es recibir al Cordero. El Cordero significa que Jesús es el sacrificio que murió en la cruz. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo. Debemos aceptar que Jesús es el sacrificio que en la cruz llevó nuestro pecado en nuestro lugar. Solo aceptando que nuestro pecado fue perdonado para siempre, se llega a ser la novia de Jesús. En realidad, de los 66 libros de la Biblia, el que más habla de Jesús como el Cordero es el Apocalipsis. Búsquenlo en Apocalipsis. La expresión que llama a Jesús el Cordero aparece 27 veces. ¿Cuántas veces? Es la que más aparece. En el último libro de la Biblia se enfatiza especialmente a Jesús como el Cordero. La única condición para llegar a ser la novia de Cristo es recibir a Jesús como el Cordero. Aceptarlo verdaderamente como mi Salvador. He aquí dice, llegó el tiempo de las bodas del Cordero. ¿Qué es el tiempo? Significa que se cumplió el tiempo prometido. Cuando termine la era de la Iglesia, está fijado el momento en el que el Señor volverá. En ese momento el Señor vendrá y llevará a las personas salvas, y allá arriba realizará la boda real.
Mientras la persona salva en esta tierra está comprometida. La ceremonia de bodas se celebra allá arriba. Así que en la tierra somos una virgen pura y en el futuro seremos la esposa del Cordero. Por eso el apóstol Pablo en 2 de Corintios 11:2 dijo: Os he desposado con un solo esposo, Cristo, para presentaros como una virgen pura. En esta tierra estamos en la condición de virgen pura esperando la ceremonia de bodas. La ceremonia de bodas se celebra allá arriba. ¿Cuál es el día más alegre para una persona? Es el día de la boda, ¿verdad? Cuando el Señor venga allá arriba y nosotros subamos y estemos con el Señor, Jesús como el novio y nosotros como la novia, entrando en la relación matrimonial y estando juntos para siempre, ¿cuánto gozo habrá entonces? Por eso es una gran alegría. Aquí en el versículo 6 dice que como la voz de una gran multitud y como el ruido de muchas aguas y como el ruido de gran trueno, cantan un aleluya inmenso. ¿Por qué? Porque es un gran día muy alegre. Yo cuando escuché como voz de muchas aguas no lo entendía muy bien, pero al escuchar enfrente las cataratas del Iguazú, el ruido del agua cayendo, entonces entendí un poco. Cuando la persona salva suba allá arriba, como novia de Cordero, será tan alegre, entonces cantará una alabanza tan grande. Como es tan alegre es que dice esto aquí en el versículo 7, nos gozamos y nos alegramos, habrá una gran emoción, una gran conmoción y un gran gozo. Sin duda será así. Y ahora entrará en la posición de la novia, la esposa del Cordero, cada vez más plenamente, ¿no? Y participa junto con el juicio que hace el novio. Participa también junto con la gloria que recibe el novio. Participa junto en el juicio y también participa en la gloria. Por eso en Apocalipsis 19, 11 al 16, habla que cuando el Señor venga otra vez a la tierra, juzgará este mundo. Y Apocalipsis capítulo 21, 22 habla del cielo nuevo y la tierra nueva. Aquí, cuando Jesús venga otra vez en la tierra, si lo miran bien en el versículo 12, dice que en su cabeza tenía muchas diademas, coronas. ¿Por qué Jesús, el novio, llevará muchas diademas en su cabeza? En Apocalipsis capítulo 4 vemos que los santos devolvieron a Jesús todas las coronas que habían obtenido en esta tierra, y que Jesús se ponga esa corona y juzgue, indirectamente muestra que hará justicia por la sangre de los santos salvos y por todos los que sufrieron. Y cuando Jesús venga montando en el caballo blanco, las personas salvas también le seguirán detrás. Apocalipsis 19, 14. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. Los que llevaban puesto lino fino, blanco y limpio son aquí los santos. Los santos participan juntamente en el juicio y participan en el cielo nuevo y la tierra nueva eterna, en esa gloria. Entonces, como novia del Cordero, ¿cómo deberíamos vivir en esta tierra? Resumiendo brevemente, el Cordero y la esposa del Cordero tienen un destino común. El novio y la novia tienen un destino común. Así que Jesús vivió una vida de padecimiento. La esposa del Cordero, es decir, la iglesia, el santo también tiene que vivir en ese padecimiento. Hay que padecer y después de esto se obtiene la gloria. Jesús, después del padecimiento en la cruz, obtuvo la gloria de la resurrección, ¿no? Por ejemplo, David padeció y entró en la gloria. Pero la mujer de David, Mical, es sombra de la iglesia y el santo. Cuando David recibió la gloria, Mical no recibió gloria, porque no participó junto en el padecimiento de David. Cuando David padecía, Mical se casó con un hombre llamado Palti. David después llegó a ser rey, la trajo de nuevo, la puso de nuevo en la posición de esposa, pero no tuvo gloria, porque no participó junto en el padecimiento.
Si yo realmente soy la novia de Cristo, debería estar padeciendo con Él. Y al mismo tiempo su esposa se ha preparado. Esta palabra significa que ella misma se preparó para sí misma. Ustedes, después de ser salvos, el resto de nuestra vida es un tiempo en el que nos arreglamos delante del Señor. Entonces, ¿qué es la iglesia? Es una especie de sala de espera de novia, y la iglesia es una especie de salón de belleza. Cada vez que nos reunimos es propio que arreglemos con la palabra nuestro corazón y nuestros pensamientos, y que con la palabra vayamos arreglando nuestra vida. Somos la novia de Cristo. Cuando como novia nos presentemos ante el novio, no podemos estar con la ropa sucia y llena de manchas y suciedad. El Señor que nos salvó y nos vistió con el manto de justicia también irá corrigiendo bien nuestra conducta. Estamos en un periodo de preparación y debemos andar en el camino de humildad y de paz. Cuando Jesús venga otra vez, monta en un caballo blanco, mientras que vino montando en un asno. El asno simbolizó humildad y de paz. Cuando andemos en el camino de humildad y de paz, seremos dignos ante Dios. Jesús dijo: yo soy manso y humilde de corazón, llevad mi yugo y aprended de mí. Cuando andemos en el camino de humildad, podremos evangelizar a otras personas. Cuando andemos en el camino de la paz, seremos capaces de montar el caballo blanco. Y como siervos de Dios, en los que resta de nuestra vida, debemos hacer la obra del Señor hasta presentarnos delante de Él. Así que miren aquí Apocalipsis capítulo 9, versículo 19:5. Y salió del trono una voz que decía: alabad a vuestro Dios todos sus siervos, y los que teméis, así pequeños como grandes. Dice siervos de Dios, no está hablando de los ángeles. Es el santo salvo. ¿Por qué al santo salvo se le llamó siervo? Porque haciendo la obra de Dios en esta tierra es siervo. Nosotros debemos recordar que la obra que el Señor está haciendo en verdad es esta gran obra de buscar la novia de Cristo, y al mismo tiempo, siendo yo mismo novia, debemos dedicarnos con todo el corazón y todas las fuerzas a esta obra de hacer también otra persona que se convierta en la novia de Cristo. Me pasé un poco de tiempo, perdón. Así que hoy, con este marco general, el gran misterio que es Cristo y la Iglesia, hemos visto toda la Biblia una vez. Oremos juntos. Dios, te damos gracias. Te agradecemos que nos hayas dado esta preciosa oportunidad y este tiempo que nos has hecho examinar juntos tu palabra. A nosotros que no éramos nada y que ante Dios éramos como adúlteros espirituales, te agradecemos de todo corazón por habernos salvado y hecho novia de Cristo. Aunque nos falta mucho, gobiérnanos para que cuando nos encontremos otra vez contigo, Señor, podamos presentarnos rectos ante ti, que deseas establecernos como iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga. Y guíanos para que en lo que resta de nuestra vida vivamos una vida digna como novia de Cristo, hasta presentarnos delante del Señor, que es el novio. Te pedimos que estés presente en el retiro de verano que continúa y haznos participar también nosotros en esa obra, y ayúdanos para que te demos alabanza y gloria. Te agradecemos, Señor, que has estado con nosotros, y oramos en el nombre del Señor Jesucristo, quien nos salvó. Amén.